Alfredo Figueroa, buenos días, buen día miércoles, qué día intensísimo. De enorme intensidad, ¿no, Carmen? Buenos días, saludos al auditorio, saludos a quien nos ve y nos escucha, nos saluda en las semanas cuando andamos por la calle. Muchas gracias por escucharnos. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, tenemos hoy varios asuntos, pero todo conduce al tema del huachicol fiscal, del huachicol, del caso de el dueño de Miss Universo. Qué bomba esta información que publica hoy Reforma en su primera plana, lo que lo que ha dicho Loret, que se habría concedido la condición de testigo protegido y de colaborador de la Fiscalía General de la República a el codueño de Miss Universo, Rocha Cantú, y de lo que lo imputan es muy grave y pues entre otras cosas es armas, drogas y huachicol. Y demás cuestiones, ¿no? Más lo que acabamos de oír, que es la lectura de la réplica del militar Otón López, que nos envió para responder a lo que aquí publicamos. Aquí lo que tenemos es a un militar que está señalando a civiles, ¿no?, de la aduana de Ciudad Juárez. A ver, las dos cosas son muy fuertes. Son muy fuertes. Creo que este tema del huachicol, para decirlo en términos del antiguo periodismo o del periodismo del antiguo régimen, es nuclear, Jacobo. En términos de lo que ha representado para este gobierno la aparición de un escándalo del tamaño que representa el huachicol fiscal. Venturosamente aquí lo estuvimos tratando y diciendo y advirtiendo desde hace bastante tiempo sobre cómo este fenómeno del huachicol fiscal iba a impactar el mundo económico, político y la cantidad de recursos económicos que de ahí se están obteniendo, Carmen, llega hasta Miss Universo, entre otros lugares y espacios. Déjame poner en contexto un poco el hecho de que hay, a partir, creo yo, de dos momentos, un comportamiento político que tiene que ver con todo el verano caliente, diría yo, que ha vivido el gobierno, el oficialismo, Morena, etcétera. Y uno pasa necesariamente, Carmen, por la revelación de los buques, de las pipas que constituían el tema del huachicol fiscal, en donde se implican, sabíamos, a dos marinos o a dos, altos mandos de la Marina, nada menos que los sobrinos políticos, entiendo, del almirante que estaba a cargo de la Marina en el periodo López Obradorista. Y eso desata un conjunto de preguntas sobre la colusión que hay entre el gobierno de López Obrador y el actual gobierno con una red de corrupción que por otra parte está vinculada, como hoy sabemos también, con el crimen organizado. Llámese, ahora veremos el tema de hoy, pero entonces se vincula claramente, por ejemplo, el tema de la barredora, que esta otra explosión del verano que son asuntos que van apareciendo de manera tan importante, tan evidente en el país, que resulta imposible ya para el gobierno seguir tapando aquello. El grito, el tagueado del Zócalo, el grito en la marcha del 15 de noviembre, tiene que ver con narcogobierno. Decía narcoestado. Y el tagueado decía narcoestado. Si a todo eso le sumas las exigencias que vienen del extranjero respecto del tema del combate al tema del fentanilo de manera tan especial, más la amenaza arancelaria, tienes en realidad, creo yo, un contexto político en el que día a día, Carmen, parece irse destruyendo, ¿no? Erosionando todo aquel cuento que contaron durante 7 años, 6 años, y que siguen contando, como si los pudiera defender de toda la evidencia que la realidad va presentando, aquello de que no eran iguales, de que iban a actuar en contra de la corrupción, de que esto era una transformación del país para favorecer los intereses de las personas.
Y lo que en realidad se ha venido erosionando de una manera tan rápida es la imagen de un presidente como fue López Obrador, al que habría que hacerle muchísimas preguntas respecto de las implicaciones que tiene su primer circuito, incluso el familiar, respecto de el tema del crimen organizado y respecto del tema del huachicol fiscal, y respecto de la extraordinaria corrupción que se ha desatado en el país, y respecto de la extraordinaria incompetencia que se ha desarrollado en instituciones públicas, respecto de cómo han ido instalando esta nueva suerte de oligarquía, de estos nuevos personajes instaurados y puestos en distintos cargos del país, y cómo en un momento dado, en esa encrucijada entre la obediencia y la continuidad y la lealtad, y entre la evidencia que la realidad presenta, encuentras a una presidenta que, como decíamos la semana pasada, ha perdido el norte en muchos de los sentidos en el ejercicio de su poder. Totalmente, porque bueno, sí. Creo que ahí está, digamos, el contexto general donde caen estas dos bombas de las que hoy hablamos. Una, la que tiene que ver con esta persona, Carmen, que te ha dado réplica el día de hoy y a la que me quisiera referir, que este es un militar. La revelación de los soldados, que no de Salamina, pero sí del Huachicol, que es el reportaje que presenta Aristegui Noticias. ¿En serio? La serie de reportajes que presenta, lo que acredita es que no solo se trata, me parece que el primer dato es, no solamente está implicada la Marina en este asunto del huachicol fiscal. Presuntamente, pongamos así, porque están en curso las investigaciones. Todo es presunto y tiene que ser. Todo es presunto, pero hay una hay investigaciones. Pero hay una implicación de algunos miembros de la Marina en investigación. Hasta ahora sabemos eso. Ahora lo que se revela es que hay una implicación en la investigación de miembros del Ejército con relación a esto. Y sabemos que para que una red de esta naturaleza, como bien presenta, y además como señala el coronel Octavio Otón López Pérez, para que una red como esta funcione, no solo se necesita a un grupo de militares o a una persona, y como bien presenta el reportaje, se necesitan empresarios, se necesita una ingeniería financiera, se necesita una logística, se necesitan patios, se necesitan permisos, se necesitan anuencias, se necesitan implicaciones desde poderes municipales, estatales y federales. Es decir, la relación que hay entre esta red criminal y el propio gobierno nos hace pensar que la red criminal está en el gobierno, propiamente dicho. Y la revelación de los soldados del Huachicol es... Y también hay una parte del ejército que está siendo investigada por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo conecta esto con el hecho de una extraordinaria controversia en el tema de la Miss Universo, Carmen, y el dueño de este concurso, entre comillas? Concurso. Vimos que en concurso, el mismo dueño se da un balazo en el pie cuando declara lo que de las visas, ¿no? A ver, yo creo que es evidente que esto ni es un concurso, ni es un certamen, ni es una cosa parecida, y las revelaciones del dueño, que son, me parece, absolutamente claras, cuando se le pregunta, oiga usted, ¿había alguna posibilidad? O sea, ¿usted recibió instrucciones, etcétera? Dice, no, pero a ver, la otra chica que estaba contendiendo en el segundo lugar, pertenece a un país que necesita 170 visas. Entonces, no se equivoquen, no puede ganar. Porque el trabajo de las personas que salen sorteadas... A ese país no les dan visa fácilmente, entonces no puede ganar. Es una locura lo que dijo. Una barbaridad absoluta. Carmen, por eso no es un sorteo. Lo van a demandar por eso. Pero, Carmen, no es un sorteo. Él lo declara abiertamente. A ver, señores, concurso, esto es una empresa privada. Esto es una empresa privada. Pues, no, pero está presentándose como un concurso. En donde el dueño, pues sí, claro, es una farsa en donde el dueño dice, yo soy el dueño de esto. ¿Cómo no voy a poder tener derecho de vetar y de decidir quién va o quién no gana? Es decir, es claro, una confesión impresionante. Es una confesión de que lo que
lo que presentan al público, lo que presentan al espacio público, es en realidad un fraude absoluto. A millones de personas que están viendo el concurso. Hombre, claro. Y países que celebran el triunfo. Por supuesto, y que aquello, la resultante que sea, independientemente yo no me quiero referir a las personas que participan ahí. No, el problema no son las muchachas y las jóvenes que están participando. Ese es su ellas están en su circuito. Es asunto de ellas, yo no tengo nada que decir. Lo que es cierto es que todo esto es decir, evidentemente no se puede celebrar algo que tiene que ver con una suerte de competencias, de características. Es un asunto privado, ya derivamos del huachicol al Miss Universo, pero sí, también, es que también es importante. Bueno, es que a ver, imagínate los anunciantes, digo yo. ¿Cuántos anunciantes tendrá Miss Universo? Muchísimos. Chorromil, ¿no? Muchísimos. Chorromil, o sea, dirán... Patrocinadores, anunciantes, etcétera. Los anunciantes, las participantes, claro. Que digan, ¿cómo? Claro. El dueño de Miss Universo dice esto, que es una cosa privada y que entonces esta persona no podía ganar porque su país no le dan visas. ¿Cómo? Exacto. Es una barbaridad por los cuatro costados. Y la dice en voz alta, está dicha. En voz alta, y dio una entrevista con Adela, otra con Loret, donde haya dicho ahí. Escuché ahí yo la entrevista con Carlos Loret, y bueno, se queda entonces, no puede. Una persona que tiene 170 visas no debería contender, no. Entonces, bueno, sí puede contender, pero no va a ganar nunca. Pero nunca está en los requisitos. Oiga, su país le dan fácilmente visas, ¿sí o no? No nos dan visas, no participe. ¿O cómo? No, es tremendo por los cuatro costados, pero bueno. Te presenta un personaje, Carmen. No, se ve que el personaje es un... Te presenta un personaje. Sí. Que resulta, Carmen. Que resulta que, 2 puntos. Que 2 puntos, Reforma Hoy, y después en un hilo de Twitter, Loret, nos cae la otra bomba que dice que el señor, desde Guatemala, que además entiendo que tiene algún puesto honorario en Guatemala. ¿Es cónsul de Guatemala en México? No al revés, sino cónsul. Este señor, que además tuvo contratos con Pemex. Y que Pemex le debe. Y que Pemex le debe, millones. Según él, muchísimos millones, habrá que ver. No, pues sí, porque está el contrato. Pero luego habla de que no se ejerció ese contrato. Pero que lo que sí se ejerció, le deben la mayor parte. Pero son 2 contratos. Uno de 700 y uno de 1,000 millones. Este mismo que hace... Que era el del Casino Royal, para agregarle más. Que era el del Casino Royal. Este mismo personaje que cínicamente dice, yo decido a quién veto o a quién no veto para que gane un concurso y quién no puede ganar y quién no. Es que es tremendo, todo eso es tremendo. Lo cual, por supuesto, nos va dibujando el tipo de persona. Bueno, pues esta persona tiene una investigación en la Fiscalía, una imputación por parte de la Fiscalía General de la República. Varias imputaciones, dice vinculado al ejercicio de huachicol fiscal desde Guatemala, desde los Estados Unidos, y acusaciones vinculadas a ese tráfico, al tráfico de armas, Carmen, en el país. Y lo que revela Loret, me parece que hoy en la mañana, es que esta persona el 19 de noviembre, esto es, entiendo, creo, casi que la semana pasada, Carmen, el 19 de noviembre... O sea, después del concurso. ¿Cuándo fue el concurso? Ya pasó, ¿no? Pasado el concurso, llega... Ya pasado el concurso. Es que qué tema. Ya pasado el concurso, ponle más canela a este asunto. ¿Qué pasó? Ya pasó el concurso. Se le concede ser testigo protegido, según lo que digamos lo que estaría revelando Abel Barajas, de primera, y sobre todo Loret, que creo que el dato interesante, Abel se queda en la parte de que había de imputado. Abel dice que fue imputado y que está en investigación, y dice que buscó a la Fiscalía para que se acogiera a testigo protegido. Eso lo adelanta Abel. Pero después es Loret que dice, ya es testigo protegido, ya le concedieron esta posibilidad de colaborar con la Fiscalía en esta calidad. Dice que el 19 de noviembre, por eso tuvo la línea del tiempo es muy importante. La línea del tiempo acá es muy relevante. Muy importante. ¿Cuándo compró Miss Universo? ¿Cuándo fue considerado testigo protegido? ¿Cuánto ocurrió el concurso? Todo esa línea del tiempo es crucial. ¿Cuál es y cómo es su término de relación con Pemex? ¿Dónde es el contrato? ¿Cuál es y cómo es el término de relación con el padre de la Miss Universo? ¿Cuál es la relación del padre de la Miss Universo con una red, digamos, política muy relevante en el estado de Tabasco, con quien fue nada menos, entre otras cosas, senadora y presidenta del Senado de la República por el estado de Tabasco? Su hermana.
entiendo que su cuñada o su hermana, no lo sé, de este mismo personaje. Pero es la actual directora del Instituto para devolverle al pueblo para lo devolverle robado. al pueblo lo Fue robado. presidente del Senado, Fernández, ¿no? Sí, Mónica, ¿no? Y bueno, entonces lo que uno advierte aquí, y por eso me refería hace rato a el entramado que hay entre las relaciones de carácter criminal con un conjunto de redes, por lo menos de existencia de redes vinculadas al poder, es algo que debe investigarse en todos los órdenes, en todos los sentidos, y uno se pregunta, Carmen, en todo este entramado, ¿quién podrá ser la autoridad que efectivamente desarrolle una investigación profunda, seria, sin impedimentos, autónoma, independiente? ¿Cómo? Sí, ¿Esto último? autónoma, independiente. ¿Cómo? A ver, pues sí. La Fiscalía, es autónoma. la Fiscalía General de la República. ¿Dónde está la Fiscalía Quien General lleva de la la voz República? cantante de todas las informaciones y de todo lo que se dice al respecto es Omar García Harfuch, a quien se identifica como muy cercano a la presidenta y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El propio secretario García Harfuch, en una entrevista en el Universal de estos días, él llegó a decir detalles de las investigaciones y dijo que no estaban involucrados militares, cuando nosotros hemos podido saber de forma muy seria que sí están siendo investigados militares, incluyendo el coronel que nos mandó la réplica. ¿Por qué pregunto, dijo Carmen, García Harfuch eso? No lo sé, pero yo te pregunto si... Y es él el que tiene que decir ¿Alguien eso. te pidió aquí que viniera Omar García Harfuch a dar entrevista con... No nos ha dado nunca entrevista, no nos ha querido, pero que está ¿No? abierta, a ver, está invitadísimo. ¿Está invitado? Ah, sí, está invitadísimo cuando Porque quiera. yo vi que la semana pasada lo invitaron a muchos medios de comunicación. Sí, nuestro- Casualmente, de pronto dio 6 o 7 entrevistas, muchas de ellas, por cierto, sin repregunta, muchas de ellas sin la posibilidad de saber si él tiene facultades para hablar de lo que está hablando o no las tiene, pero me parece que lo sacaron al espacio público la semana pasada para contener un conjunto de temas relacionados con la crisis de gobernabilidad que vive el gobierno de México. Yo por eso te preguntaba si alguien te habló a ti. Vi que hablaron a otros medios y estuvo en varios medios de comunicación. No, Vi estuvo que aquí hablaba... y está invitado. Cuando quiera venir, está invitadísimo él bueno, y los funcionarios que quieran. a mí me da y las el- autoridades que quieran, y este es un espacio abiertísimo. Qué bueno que así sea. Y qué bueno que vaya a otros medios. Qué malo que no haya posibilidad en otros medios de escuchar una repregunta respecto de cuál es el papel que está jugando y esta lógica en la que de pronto aparece en una entrevista, en un podcast. ¿O porque dice que no hay algo que nosotros vemos que sí y que hay? además niega algo que se está investigando en la Fiscalía. Ahí surgen las preguntas, Carmen, sobre cuál va a ser el papel del fiscal. Porque hemos visto, digamos, a lo largo del tiempo, nadie, es decir, nadie Fiscal está Gertz diciendo Manero. que tengamos una autoridad, una fiscalía autónoma, ni competente, ni una fiscalía que sea capaz de llegar a sus últimas consecuencias en la investigación de presuntos delitos. No tenemos la instancia, el Estado mismo, el Estado mexicano no tiene la instancia suficiente con las capacidades institucionales que hoy tenemos de dar con toda esta red. Estamos en un enorme Es que ese es un problema, tema importantísimo. A un ver, enorme investigación en problema en red. O sea, para investigar en red. Este es un caso absolutamente que ni mandado a hacer para un maxiproceso, como se dice en el argot de los especialistas. Un maxiproceso que se investiga en red. No en cosas aisladas, sino es una lógica de investigación criminal. Es la ciencia criminal. Bueno, por supuesto. Tenemos esas herramientas en México para hacer investigaciones de este tipo de maxiprocesos. Que No. este asunto logístico da de sobra para un maxiproceso. No las tenemos. Es claro que no las tenemos. ¿Y qué vamos a hacer Es al claro respecto? que no hay una construcción y una edificación de instrumentos institucionales para dar cuenta desde otra perspectiva de otro tipo de características. Buena parte de las cosas, y esto te lo digo de cierto, Carmen, de investigaciones concluidas que incluyen a Estados Unidos son investigaciones y carpetas con evidencia que viene de las propias agencias norteamericanas y que viene del propio gobierno norteamericano hechas en este país. Muchas de las revelaciones que de pronto se han tenido respecto de estos asuntos provienen de ese tipo de investigaciones. Entonces, lo que yo me pregunto aquí es cuál es la función que tendrá el fiscal Gertz Manero. Porque
sí es verdad esto que se señala, que no ha sido independiente, que hay límites, pero también es verdad que dentro del grupo en el poder hay un conjunto, digamos, de mecanismos de expansión de control total, brutal, a las que a lo mejor Gertz no está dispuesto en todos los órdenes. O, digamos, va a poder la presidenta de México instruirle al fiscal Gertz: no vuelvas a hablar nunca más de la barredora, no vuelvas a hablar nunca más del huachicol fiscal, no vuelvas otra vez a referirte a B, C, D. Es más, te podrías ir antes, es más, te vas en 2 años. Es más, ve pensando cómo te vas a ir, fiscal, en el momento en que corresponde. Es más, ¿quién estará pensando? ¿Quién querrá ser? ¿Quién estará, digamos, el oficialismo especulando que llegará a la Fiscalía General de la República antes o en 2 años, cuando Gertz termina? ¿Y cuáles serán las consecuencias de ese nuevo factor, de ese nuevo actor puesto a la mesa en el proceso de investigación de toda esta red que vincula al crimen organizado, al gobierno, a su partido y a un conjunto de empresarios de una suerte de nueva oligarquía en México? Pues la pregunta queda abierta y por lo pronto una figura relevante en este entramado que ya quedó liberado de los 2 años que le impedirían formar parte de un esquema de función pública en estos ámbitos u otros, pues está ahí, ¿no? Es decir, se ha hablado bastante de una figura relacionada, por cierto, hablando de investigaciones con Habría que Televisa pensar Leaks. de qué es Saldívar, me hablar, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Será? Hombre, no sé qué... Tenían que pasar 2 años para que, después de ser ministro de la Corte, 2 años para que entonces esté liberado de ese impedimento legal para que entonces pueda ejercer o obtener una función pública. Claro, pero yo creo que a los oídos del fiscal actual llega lo que se dice en un montón de corrillos de la política. No, imagínate. Porque pues un fiscal tiene algunos instrumentos, nada más digo. Llegan esas intenciones, expresas o no expresas, pero que se están comentando en esos pasillos del poder, sobre la posible llegada de Arturo Saldívar a la fiscalía, lo cual sería una noticia muy feliz para Televisa, ¿eh? Muy feliz para Televisa. Por ejemplo, por hablar de algunos interesados en el tema. Muy infeliz para la justicia, muy infeliz para las posibilidades de construir una institución autónoma, muy infeliz para poder enfrentar el enorme problema de gobernabilidad, y con eso cierro, Carmen, que tiene este país. Cierro. México, la presidenta de México, experimenta una crisis política muy importante. Y si la respuesta es la del librito del antecesor, mucho me temo, Carmen, que seguirá acabando en esa crisis y seguirá incrementándose la crisis política y de gobernabilidad que vive nuestro país. Pues gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí esta mañana, y déjame saludar también y agradecer a Jacobo Dayan, que está escuchando la mesa, cosa que habla muy bien de él. Saludos, Jacobo. Tiene razón, Jacobo, tal vez no fui muy precisa y debí serlo, citando al doctor Barnés de Castro, en las cifras que dimos del costo acumulado que ha tenido el robo de combustible, que no es el huachicol fiscal, que ese es otro. El robo de combustible, así lo leí tal cual de la información que publica Energía Debate, pues es enorme, pero aquí le falta el huachicol fiscal. Y tiene razón, Jacobo. Si decimos, como citando al doctor Barnés de Castro, que en los 3 sexenios analizados se robaron de Pemex en combustible 6,340 millones de pesos en el sexenio Calderón, 10,230 millones, perdón, de dólares, 6,340 millones de combustible en dólares en el sexenio de Calderón, 10,230 millones en el de Peña Nieto y 7,660 millones de dólares se robaron en el sexenio de López Obrador de combustible. Falta agregarle el huachicol fiscal, que es gigantesco. Estas cifras son de lo que succionaron, se robaron de combustible. ¿Cuánto dejaron de pagar al SAT? ¿Cuánto dejaron de pagar al Fisco Nacional? Pues volvemos a la cifra de la Procuradora Fiscal, 600,000 millones es el cálculo que es. 600,000 millones de pesos que constituyen el fraude
más grande de la historia que se haya tenido en evidencia en las últimas décadas, en el O en nuevo la siglo, historia de en la historia de México. México. Es decir, Han robado muchísimo. y pero otro los- dato también que me corrigen aquí, que yo le agradezco a Alfredo Lecona que me lo está corrigiendo. Al gusto a tu tocayo. Y que, sí, saludos Alfredo. ¿Qué dice? Un dato que es muy interesante. El 19, Carmen, dijimos que esta persona, señor Raúl, ahora diré el apellido, el dueño de Miss Universo, el que ha estado imputado, del que hemos venido hablando, el 19 se aviene como testigo protegido. 19 de noviembre. De noviembre. El señor Y el concurso, Raúl Carmen, Rocha Cantú. cosa que le agradezco a Alfredo Lecona, ¿Y el qué? y el concurso, la resolución del concurso es el 20 de noviembre. Ah, fue al día siguiente. Un día antes. No un día después, sino un día antes. Un día antes Un día antes de eres... que Uf, gane la concursante, por llamarle de alguna manera, esta persona que concursa por México, Fátima un día Bosch. antes, Fátima Bosch, un día antes. se aviene como testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Hay algo que tendríamos que preguntarnos respecto de cómo fue posible una cosa de esta naturaleza. Ahí está la línea de tiempo. Se había puesto ya en duda el triunfo de Fátima, que es una chica encantadora, guapísima, con mucha personalidad, eso no se le niega nada, pero aquí se había puesto en duda Pero porque... eso no es no porque haya ganado el Miss Universo, ¿eh? Eso ya nos había mostrado talento en ese Pero me refiero aquí el tema, digo, es una pena con las chicas, pero el tema aquí es, ya un jurado había dicho, oigan, a mí me presionaron y dijeron que tenía que votar por México, porque era bueno para el negocio. Y otro jurado también se retiró y todo esto es lo que empezó a empañar la idea de que esto es un concurso, pero fue el mismísimo dueño el que se encargó de dinamitar la noción de que estamos frente a un real concurso que no lo es, por lo que dijo el dueño. 1. Y 2, que está vinculado con la empresa Pemex. 3, que está vinculado con un circuito político que hoy gobierna en el país. 4, hoy sabemos que se dedicaba a introducir Presuntamente. presuntamente Y que está imputado por la y que fiscalía. por alguna razón lo que utilizó como defensa no fue la negación y decir yo soy inocente, vámonos a un juicio, Claro. sino decirle a la fiscalía, según lo que tenemos hoy, Testigo colaborador. tengo muchas cosas que contar. ¿Qué le contará a este fiscal Gertz? ¿Qué va a decir el fiscal Gertz? ¿Sabía la presidenta de todo esto o se sorprendió con la primera plana de Reforma el día de hoy? Son preguntas que nos van a tener que ir respondiendo a lo largo de los próximos días, Carmen. Esto va a dar para mucho. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Esto es nuclear, efectivamente. Vamos a seguir de cerca todo esto. Gracias, Alfredo. Buen día. Un fuerte abrazo.